nombre es Graciela Arribas, tengo 57 años. Estuve en la escuela secundaria desde el año 73 hasta el 77. Y bueno, y después fue de la universidad, estuve con algunos años por ahí de separación, desde el 79 hasta el 88 más o menos. O sea que viviste varios procesos en distintos años, porque el golpe de Estado fue en el 76. Sí. Entonces vos empezaste en el 72 y viviste algunos años también de la dictadura. ¿Notaste algún cambio desde el 72 pasando al 76 en lo que fue el currículum, las materias, los alumnos, los docentes, los directivos? No, el cambio en las materias, la que más cambió fue nosotros al principio teníamos educación democrática y a partir del 73 se pasó a llamar ERSA. Y bueno, y ahí sí hubo el cambio en cuanto a la forma, a los contenidos. Luego del 76 se pasó a llamar instrucción cívica. ERSA era más bien una materia era el estudio de la realidad social argentina y estudiábamos más que nada lo que tenía que ver con las culturas. Pues yo lo que me acuerdo que en un año estuvimos viendo distintos tipos de las regiones geográficas del país, cómo era la sociedad en cada una de estas regiones, las culturas indígenas que habían. Y lo que era educación democrática, ahí estudiábamos los poderes. Me acuerdo que habíamos empezado estudiando los poderes, los 3 poderes políticos, el poder ejecutivo, el judicial, el legislativo. Fue lo que vimos ahí. Y nuestros derechos y obligaciones. Y en instrucción cívica ya fue más que nada, lo que me llamó la atención es el nombre, ¿no? De instrucción, como que era instrucción cívica. Nos instruían también, los temas que teníamos eran derechos y obligaciones, pero más que nada las obligaciones. ¿Y los 3 poderes? No, eso no. ¿Hablaban de formar el ser nacional? Sí. ¿Te acordás un poquito de eso? ¿Qué les decían? Muy poco, o sea, sí, había una gran ola de nacionalismo, o sea, era todo, la bandera en todos lados, era una simbología terrible, bandera y escudo. Me acuerdo que hacíamos muchas veces hemos dibujado el escudo nacional. Sí, eso sí me acuerdo. Y el ser nacional, me acuerdo de la frase, ¿no? Que teníamos que aprender a hacer el ser nacional. Y sí, se exacerbaba mucho la palabra nacionalismo. ¿Qué edad tenías en ese momento? 17 años. ¿Qué libros tenías en las materias? ¿Notaste un cambio de los libros que usaban en el 73, 74 a después del 76? No noté. Con respecto a las materias cívicas, cuando tuvimos ERSA no teníamos libros, era investigar. En educación democrática sí, teníamos un libro, y en instrucción cívica creo que tampoco. No, era más que nada nos traía la profesora, nos dictaba. ¿Y en historia, argentina y mundial? ¿Qué libros tenían? ¿Qué periodo se trataba en ese libro? Y en historia argentina teníamos un libro de Estrada, era en cuarto y quinto era el mismo libro y que se usaba tanto para cuarto como para quinto. Lo que me acuerdo de la profesora de instrucción cívica, sí, si bien daba las materias correspondientes a la época, sabíamos que era una profesora, le decimos revolucionaria, que si bien nos hablaba, o sea, nos instruía o hablábamos de los deberes y de las obligaciones que teníamos
como ciudadanos, ella como que nos inculcaba de que hiciéramos uso de nuestros derechos, pero era muy sutil. Después sabíamos que tenía un hijo desaparecido. ¿A qué escuela ibas? A un colegio religioso de las hermanas franciscanas, el colegio Nuestra Señora de Lourdes. ¿Qué normas tenían con el uniforme, acerca del peinado, maquillaje, largo de la pollera? Y es más o menos igual como es ahora, o sea, siempre estuvieron atrás de que no nos pintáramos mucho, del pelo recogido, o sea, la pollera no muy corta, pero en realidad mi colegio no era muy estricto en eso, eran muy libres. Incluso eran hermanas que se decían que eran de las tercermundistas de esa época. Había un grupo que se había sacado la túnica. Ahora, después cuando vino la dictadura, o sea, después esas hermanas desaparecieron y volvieron las de túnica. Que mucho no entendíamos qué había pasado, pero sabíamos que las habían removido. Acerca de las sanciones respecto a la falta de cumplimiento de las normas, ¿vos alguna vez fuiste sancionada? No. ¿Tus compañeros? Sí. ¿Por qué motivos? Bueno, que me acuerdo que una compañera mía le pusieron 5 amonestaciones porque a la hora de la entrada, cuando estábamos izando la bandera, la que llegó tarde, que se puso atrás de la fila y ella se dio vuelta para darle un beso, para saludarla. Y ahí le pusieron las 5 amonestaciones por eso, y eso le derivó la consecuencia de que no le dieron la escolta de la bandera y no la hacían nada. ¿Cómo era la entrada? ¿Cómo era la salida de la escuela? ¿Cómo era la rutina? Y la rutina teníamos que entrar en horario, el horario era 8 menos 20, y la que llegaba más tarde te ponían media falta. Y las salidas salíamos todas en fila, teníamos que formar en el pasillo y salíamos en fila. ¿Se izaba la bandera? A la entrada sí, se izaba la bandera, hacíamos la oración. Normal. Dábamos Aurora, me acuerdo. Me dijiste que era colegio católico. ¿Qué te decía que tenías clases de catecismo? Sí, teníamos religión. ¿Qué temas trataban? Religión, teníamos un sacerdote que nos daba religión. Los primeros años teníamos una hermana que nos daba, era una hermana mayor y era muy simpática, cantábamos más que nada canciones, cantábamos las canciones para la misa y le preparábamos eso. Y en cuarto y quinto tuvimos un sacerdote, que ahí sí fue en la época de la dictadura, ¿no? Y era nos dormíamos, me acuerdo, con las chicas. Veíamos todos los documentos de la iglesia, el Lumen Gentium, no sé, del Vaticano II, todos los documentos del Vaticano II. Que para los jóvenes de esa edad es como muy aburrido. Yo después los volví a leer de mayor, de grande, bueno, es otra cosa. Pero digamos que para esa edad resultó muy aburrido. ¿Te acuerdas de qué trataban? No, eran las reglamentaciones de la iglesia y... más normativo. Sí, pero es el que se está usando ahora, pero fue el cambio de la iglesia, de lo tradicional o más, digamos, era más abierto, pero el vocabulario era tan cerrado que, bueno, a nosotros nos aburría. ¿Cómo eran los actos escolares? Los actos eran muy cortitos, o sea,
generalmente era una reseña histórica sobre el prócer o la situación. No eran significativos. La verdad que no. En la primaria era otra cosa, pero en secundaria no. Y había aparecido la de la soberanía. El Día de la Soberanía, que fue el 20 de noviembre. Se incrementó, me parece que fue a partir de la mitad de la secundaria. Fue un feriado muy... ¿Se celebraba el Día de la Tradición? Sí, muchísimo. Sí, se celebraba muchísimo. Y era parte del ser nacional, ahora que lo recuerdo. El ser nacional estaba muy relacionado con toda la parte de las provincias, el folclore, lo regional. ¿Y en esas celebraciones se acercaban los padres a la escuela? No. ¿En algún otro caso se acercaban los padres a la escuela? Únicamente cuando había problemas de disciplina, de conducta. ¿Te acordás si los tuyos te revisaban las tareas? Sí. Al menos los míos eran bastante controladores en eso. A que cumpliéramos, siempre me apoyaron en todo. Si necesitaba comprar algo, buscar material, información, estaban atrás. ¿Tenías cuaderno de comunicaciones? Sí. ¿Y qué notas se mandaban, te acordás? Todas. Todas. La de la salida, las de salidas, si faltaba algún profesor, las notas de las materias, todo. Las cuotas, el pago de cuota, el cambio de cuota. ¿Faltaban mucho los profesores? No. ¿Eran jóvenes, grandes? ¿Cómo te acordás? Y había de todo. Sí. ¿Qué diferencias notabas entre los más jóvenes y los más grandes? Pocas. No, por ahí el más joven, más temeroso para dar clase, para relacionarse con el alumno. Los más grandes, lo que había sí el respeto, más autoritario, más seguro en su forma de dar clase. La diferencia lo veíamos en eso. El profesor joven era más de dibujar en el pizarrón, usaba poca lámina en el sentido de las láminas propias de la escuela, así traía sus materiales, o sea, se veía como más ayornado, digamos. El profesor mayor era como más seguro de lo que, no sé, más achanchado en su materia. Teníamos una profesora de geografía que trabajaba con el atlas, no usábamos libros, en cuarto y quinto, y la verdad que aprendimos muchísimo con ella. Nos hacía investigar mucho, y en lugar de usar un libro de texto, y la verdad que aprendimos un montón, porque trabajamos mucho en clase con el atlas. Eso me pareció novedoso. Era una profesora mayor, o sea, no es que era joven. Fue la única que notamos una diferencia, digamos. ¿Te acuerdas si alguno de ellos planteaba algún debate en clase? No, el debate no existía. Los profesores, particularmente, ¿hablaban de política? No. ¿De la situación del país? No. ¿Compartían su punto de vista? No, salvo la de esta profesora de instrucción cívica que tuvimos en cuarto y quinto, pero que ya te digo, era muy sutil su manera de influir sobre nosotros, ¿no? ¿Y entre ustedes, alumnos, hablaban de política, de la situación? No. Yo siempre dije que para mí fue como un tiempo de letargo en la secundaria, o sea, donde no tuve contacto con la realidad. Sí teníamos contacto con la realidad en el sentido de los primeros años, me acuerdo de segundo, o sea, que era segundo y tercer año, el miedo, porque había muchos problemas, muchos ataques terroristas y el temor
o a estar en medio de un ataque terrorista o a ser confundido por uno de ellos y que desaparecidos. Porque había muchas racias en los colectivos, me tocó estar en 2 o 3. Me decían bajar, te pedían documento, el terror ese de pensar si traje o no traje el documento. Y bueno, fueron tiempos muy jodidos en ese sentido, pero no se hablaba entre nosotros. Nosotros al menos no hablábamos, se tapaba mucho. ¿Conocías la palabra subversivo? Sí, totalmente. ¿Qué significaba para vos? Y el subversivo era el que se oponía al gobierno. Y bueno, que sus formas de oponerse eran totalmente terroristas, ¿no? Te daba terror. ¿Escuchabas la palabra en la escuela? No por los profesores, o sea, sí por ahí entre nosotros, pero no por los profesores. ¿En qué momento la escuchabas? ¿En hora de clase? En los recreos, por ahí comentamos, viste lo que pasó, explotó una bomba en tal lado y bueno, son los subversivos, los de la ERP. Me habías dicho que mucho no se hablaban entre ustedes de todo lo que estaba pasando, pero ¿era porque no lo veían, no pasaba o por qué no hablaban? No sé, creo que en mi caso, más que nada era como que lo tapábamos. Por ahí era vergüenza, ¿no? De decir, mira, en mi barrio, porque en mi barrio ocurrió más de una requisa o a la otra cuadra, o llegando o para el otro lado, o sea, no era en mi cuadra o en mi entorno, pero sí cerca, y el hecho de decirlo era como que, ¿dónde estás vos? ¿No? ¿Dónde vivís? ¿Quién te rodea? Y entonces, bueno, y estaba esa frase de que, bueno, si pasó eso, por algo será, ¿no? Si se lo llevaron, si vinieron, y bueno, y ese temor, ya te digo, de viajar y pensar que algún militar subiera o que sea policía a hacer una requisa, te temblaba hasta la oreja porque sabíamos que por ahí por cualquier pavada te podían llevar. Y bueno, pero no comentábamos las cosas que sucedían. Y me acuerdo de una vez que subieron a un colectivo, iba la directora conmigo, y a un chico, a una chica, no llevaba documento y la bajaban y la directora saltó, la directora de la primaria, que ella la conocía. Y la verdad que tenía un terror yo. Eso sí, pero no lo comentábamos. ¿Cómo eran los recreos? En esa época estaba Sui Generis, bueno, hablábamos de eso, si lo habías escuchado, cuando lo habías escuchado, qué sé yo. Las canciones de los grupos musicales. ¿Pero no habían ciertas bandas que estaban prohibidas? Sabíamos que Sui Generis estaba de cierta manera prohibida, pero no teníamos mucha noción. O sea, no lo comentábamos, al menos no nosotras. ¿Cómo conseguías la música que escuchaban? Comprábamos en las disquerías o alguna compañera que conseguía y lo traía, en las grabadoras, en los grabadores, en los cassettes que había en ese momento. Me pasaban un cassette. ¿Tenían centro de estudiantes en tu escuela? No, eso no existía. ¿Por qué No, así? No, nosotros, o sea, yo creo que la idea de que los estudiantes de alguna manera intervengan en las decisiones de la escuela no cabía. Las decisiones eran de la escuela, de las autoridades, de los directivos. Era muy jerárquico, sí. No. ¿Nunca se les ocurrió? No, tampoco. Proponerlo no. Lo que sí había eran los interbandos, y en esa semana, que generalmente era la semana del día de la primavera,
en la semana del estudiante se hacían los interbandos y entonces ahí sí nos daban plena libertad. Y eran competencias en distintos niveles, en lo artístico, en deporte, sobre todo en la parte deportiva se fomentaba mucho. Y bueno, lo que me acuerdo sí era que participábamos mucho de los desfiles municipales, y practicábamos desfile en la escuela. Sabíamos cómo girar, cómo marchar. Era muy militar. Y estuviste en la facultad, ¿no? En la facultad, ¿había centro de estudiantes cuando vos ingresaste? No, después. Porque yo entré a la facultad en el 79. Y entré con mucho miedo a la facultad porque, no sé, era muy... Te revisaban continuamente, o sea, entrabas, tenías que abrir el bolso, tenías que presentar el documento, la libreta, rogaba no olvidarme la libreta universitaria porque si no, no podía entrar a la facultad. La participación del estudiante era solo ir a estudiar, no era otra cosa. Y bueno, era muy estricto en la entrada y había así un examen de ingreso muy estricto. El primero lo di mal, había aprobado pero no di el cupo, y el segundo sí lo aprobé y di la nota me ayudó a dar con el cupo. Para ir cerrando, ¿sabías qué carrera ibas a seguir antes de terminar la secundaria? No. ¿Pensabas en estudiar? Sí, pensaba que quería estudiar. Lo que no quería hacer era profesora. No quería ser docente. ¿Y a qué te dedicas? Y ahora soy profesora. Yo pensaba que no tenía paciencia para los chicos. Maestra seguro que no. Sabía que no, con los chiquitos no. Pero bueno, hice farmacia, me anoté en farmacia y bioquímica. Estaba entre medicina y farmacia y bioquímica. Me gustaba mucho la biología y bueno, cuando me enseñaron química también me gustó, física. Siempre me gustaron las materias exactas, matemáticas. Así que bueno, sabía que en ese área iba a incursionar. ¿Los profesores te hacían algunas recomendaciones acerca de la universidad? No había diálogo con respecto a eso. No me acuerdo que alguno me haya preguntado qué íbamos a seguir. ¿Y entre ustedes hablaban? Sí, eso era así. Con respecto a las carreras de ciencias sociales, ¿había alguna de tus compañeras que eligió alguna de esas carreras? ¿Qué decían entre ustedes? No. Ninguna, la mayoría iba a ser docente o profesora, o sea, maestra o profesora, algunas medicina, y generalmente economía también. Lo que más se tiraban era por contador, o no era más que nada las económicas, eran las que más. Pero no, sociales no. Ni hablábamos tampoco.